Buenos días a todos. La clase de hoy, ¿cierto? Va a trabajar con lo que es la multiplicación de números complejos. Eso quiere decir que al final de la clase, la idea es que todos, ¿cierto?, puedan saber multiplicar cualquier número complejo que yo les dé. Cuando empezamos a trabajar a distancia, eh, en el mes de marzo, abril, ¿cierto? Yo ya envié una guía donde explicabas más o menos cómo funcionaba, incluso algunos hicieron los ejercicios y me los mandaron. Hoy día vamos a repasar eso. En ese caso, yo les envié todo lo que era operatorio, o sea, suma, resta y multiplicación. En este caso, yo lo separé en dos partes, ¿cierto? La clase anterior vimos suma y resta, y ahora vamos a ver la multiplicación. ¿Qué voy a necesitar yo conocer desde antes para que me ayude a mí a saber multiplicar de forma más fácil? ¿Ya? Voy a necesitar lo que es la suma y resta y multiplicación de números imaginarios, o sea, de esos números que eran 2i, 3i, que los vimos antes de que empezaran las clases online, ¿ya? Después voy a necesitar la multiplicación que hacíamos cuando veíamos álgebra, eso se veía en primero y segundo medio, ¿cierto? Que es multiplicar letras, porque lo que vamos a hacer al final, tengo un micrófono abierto. Disculpa, mister, es Cristóbal. Cristóbal Ya, Obando. Ahí sí, ahí lo ya. acepto. Porque lo que vamos a hacer al final es multiplicar término a término, porque cada número complejo, cierto, que tiene una parte real y una imaginaria. Entonces es muy similar a cuando yo tenía un binomio en álgebra, ¿cierto? Que tenía dos términos. Bueno, en este caso vamos a considerar, ¿cierto?, como si tuvieran dos términos los números complejos, y entonces empezamos a multiplicar término a término. Y lo otro es que siempre que aparezcan números complejos que estén completos, o sea, con parte real y parte imaginaria, como resultado de esas multiplicaciones va a aparecer por ahí un i cuadrado. Y nosotros vimos a comienzo de año que el i cuadrado se podía reemplazar por -1. Entonces lo vamos a hacer eso, ¿ya? Eso lo vamos a necesitar para poder realizar de mejor forma lo que vamos a ver ahora, que es la multiplicación de números complejos. Eh, es importante recordar también, ya este esquema lo he mostrado varias veces, que me dice a mí todos los conjuntos numéricos que se han visto hasta ahora. Em, Cuando yo hablo de multiplicar números complejos, se incluye incluso, si se fijan, los números naturales son números complejos, ¿ya? Porque están adentro de los complejos. O sea, números como este, como el 2, si yo lo multiplico con el 3, también estoy haciendo una multiplicación de números complejos, ¿ya? Quería recordar eso porque la mayoría asume, ¿cierto?, que cuando hablo de números complejos estoy hablando de números como los que están acá abajo, ¿sí? Y tienen que recordar que estos no son los únicos números complejos. También tenemos estos números complejos que uno le dice son reales puros, que son todos los que vimos hasta el año pasado. O sea, ahí también están incluidos los que son las fracciones, los decimales, las raíces, todos esos también son números complejos, ¿ya? Lo que pasa es que solo tienen una parte real. Y este año al comienzo vimos los números imaginarios, aquellos que, ¿cierto?, tenían ahí el i, la unidad imaginaria. Si yo multiplico dos números imaginarios, también estoy multiplicando números complejos, ¿ya? Me interesa que eso lo tengan claro. Lo que pasa es que hoy día nos vamos a centrar principalmente en cómo se multiplican cuando tengo números complejos completos, ¿sí? Cuando tienen parte real y parte imaginaria. Y puede aparecer alguno ahí con números imaginarios igual, ¿ya? Porque son cosas que no habían visto hasta el año pasado, pero este año sí las vamos a ver. ¿Cómo funciona entonces? Y vamos a partir con el ejemplo, ¿cierto? Aquí tengo dos números complejos que son 3 más 2i, 5 más 7i. Aquí están, ¿cierto? Los tengo representados y me dicen, multiplique esos dos numeritos. Igual que la clase anterior, lo primero que hago yo es reemplazar los dos valores que me están diciendo que multiplique. Y en este caso sí es muy importante los paréntesis, ¿ya? Porque el que tenga paréntesis a mí me recuerda, ¿cierto?, que voy a tener que multiplicar cada uno de los términos del primer número, o sea, por ejemplo, el 3 con el 5 y el 3 con el 7, y después el 2i con el 5 y el 2i con el 7i. Por eso es importante colocarle los paréntesis. Y aquí es donde estamos aplicando lo que es la multiplicación término a término que se hacía en álgebra. Entonces ahí tengo 3 por 5, resultado 15. Después tengo 3 por 7i, ¿cierto? Como los dos son positivos, es que aparece ese signo positivo.
y 3 por 7, 21, y conservo la letra, que para números complejos siempre va a ser el i. Después viene 2i por 5, positivo ambos, así que resultado positivo, 10i. Y aquí es donde aparece el término del i cuadrado. ¿Sí? 2 por 7, 14, i por i, se suman los exponentes, un exponente 1 que ahí no se ve, ¿cierto? I cuadrado. Y esto es lo nuevo que tiene, o lo diferente que tiene con la multiplicación de álgebra, porque en este caso yo el i cuadrado lo puedo transformar, ¿cierto?, a lo que dijimos acá, a menos 1. Siguiente paso entonces, hice las 4 multiplicaciones que estaban aquí, y ahora me voy a fijar en dos cosas. Siempre les va a aparecer dos términos que nosotros en álgebra le decíamos que eran semejantes, o sea que tenían la misma letra. Y estos se pueden sumar y restar dependiendo de los signos que tengan adelante. En este caso, como son signos iguales, los puedo sumar. ¿Se fijan? Y ahí es donde aparece 21 más 10, 31. Y conservo, ¿cierto?, la letra, que en este caso es el i. El 15 por ahora no lo estoy usando, lo paso hacia acá nomás. Y el i cuadrado dijimos que era menos 1. Entonces aquí tengo 14 por menos 1. Y de ahí aparece ese menos 14. ¿Ya? Paso final es que como ahora ese i cuadrado ya no está, voy a tener dos números que se pueden sumar o restar dependiendo de los signos que tengan adelante. En este caso, como son signos diferentes, los voy a restar. 15 menos 14 me da el 1 que aparece acá en el resultado final, más 31i. Y ahí tengo mi número complejo final, resultado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se puede destacar aquí? Es que si yo, no importa cuál de estos, todos estos son números complejos, ¿sí? Yo tomo dos de estos números y los multiplico, el resultado final va a ser un número complejo, ¿ya? ¿Se fijan? Siempre es un número complejo. Ahora, dependiendo de lo que tome acá, a lo mejor va a haber algún número complejo que no tenga parte real o que no tenga parte imaginaria, pero como les dije, sigue siendo un número complejo, ¿ya? Esa es la explicación de cómo funciona la multiplicación de dos números complejos que están completos, o sea, que tienen parte real y parte imaginaria. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera un número complejo completo y el otro solo fuera con parte imaginaria? Bueno, lo que va a pasar es que ese 3i lo voy a tener, por ejemplo, que multiplicar con el 3, y ese 3i lo voy a tener que multiplicar con el 2i. Va a ser más corta solamente, ¿ya? Es la única diferencia. En vez de tener 4 resultados de 4 multiplicaciones, voy a tener 2 resultados porque este lo voy a multiplicar 2 veces, una con cada término. Y es la única diferencia. También va a aparecer un i cuadrado que voy a tener que transformar, y al final me va a terminar quedando un número complejo como el que tenemos acá, ¿ya? Acá abajo es un recordatorio, ¿sí? Con que al multiplicar dos números complejos, en ambos aparezca un término con parte imaginaria, es que va a aparecer este i cuadrado sí o sí. Y por lo tanto vamos a poder reemplazarlo por el menos 1. Y alguna simbología que la vimos en la clase anterior con la suma, funciona de la misma forma, solo que ahora con multiplicación. O sea, aclarar el orden. ¿En qué orden resuelvo lo que está escrito aquí? En el primer caso me está diciendo que primero calcule el conjugado de este número complejo, o sea, cambiarle el signo a la parte imaginaria solamente, calcular el conjugado del segundo y después multiplique, ¿sí? Y en cambio la simbología que aparece en la línea 2 me dice que el orden es diferente. Multiplique primero los números tal cual son. Cuando tenga el resultado de esa multiplicación, ahí recién voy a calcular el conjugado. O sea, al resultado yo le voy a cambiar el signo a la parte imaginaria. Funciona igual que la suma, ¿se fijan? Y eso sería lo que necesitan ustedes para poder multiplicar números complejos. Entonces, pueden abrir su micrófono si alguien quiere hacer una consulta de esta parte, porque la segunda parte es resolver algunos ejercicios para que apliquen lo que recién expliqué. ¿Bien? ¿No hay dudas entonces? Bien. ¿Qué viene ahora? Vamos a ver multiplicaciones para que ustedes resuelvan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los voy a separar en grupos, ¿ya? Los grupos van al azar. Entonces, estos ejercicios eh, los compartí igual el archivo para que si alguien los puede ver por WhatsApp, y si no, alguien los puede sacar una imagen de aquí, una captura de pantalla, por si los quiere ver cuando estén en el grupo.
les voy a dar, ¿cierto?, hasta las 11:35. A esa hora vamos a volver a la pantalla de todo el curso. Y ahora viene la parte, ¿cierto?, de que me diga más o menos qué resultados fueron sacando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Algún representante del grupo me puede ir dictando lo que van obteniendo, las dudas que fueron teniendo en ese ejercicio, y yo voy copiando acá, ¿ya? Yo les voy escribiendo por ustedes. Ahora el primero, ¿cierto? Si se fijan, estaba, como algunos grupos tenían dudas, lo avanzamos un poquito. Hicimos el reemplazo de z sub 1, el reemplazo de z sub 2, que está. Multiplicamos término a término, ¿cierto? 2 por 3, 2 por 2i, menos 2i por 3, menos 2i por 2i positivo. De ahí salen esos 4 resultados de esas 4 multiplicaciones, ¿ya? Teniendo cuidado con la regla de los signos, y también que este i cuadrado yo lo voy a poder transformar, ¿cierto?, a menos 1. Como me queda 4 multiplicado por menos 1, es que al final esta parte de aquí yo la podría dejar de esta forma. Se va el i cuadrado, ¿cierto?, que era menos 1, y el signo adelante va a cambiar. Y el paso final entonces sería lo que vimos en la clase anterior, suma y resta de números complejos al final. Aquí las partes reales las puedo sumar, ¿cierto?, que son 6 y 4, porque tienen el mismo signo. Eso sería 10, y las partes imaginarias, ¿cierto?, en este caso las voy a restar porque tienen signos diferentes. 6 menos 4 es igual 2, ¿cierto? Y como el mayor tiene signo negativo, queda negativo. Y eso sería. ¿Ya? Bueno, alguien Mister, que me ayude. disculpe, Lucas Torres tiene tu micrófono activado y está haciendo acople, mi niño. Ahí sí, gracias. No sé si hay alguna duda con ese procedimiento. Si no, vamos con el siguiente, pero ahora les toca a usted, ¿sí? Entonces, del grupo de, ¿quién tengo aquí? De Axel, Dante, todos los que están en ese grupo, que me ayuden a resolver el segundo. Axel, Dante, Fernanda Manque, Lucas Cárdenas y Nicole. Calma, profe, calma, espere. Ya. ¿El resultado o todo? No, vamos a ir escribiendo el desarrollo. Sí. Ustedes me van diciendo, yo voy escribiendo. Lo hice recién. Ya. Bueno, lo primero, ¿cierto?, es la parte de reemplazar. Sí. Sí. ¿Qué pondría primero entonces? 3 más 2i, 3 más 2i, ¿cierto? o sea, entre paréntesis. Uh-huh. Y la multiplicación es importante de los paréntesis, sobre todo. Sí. Y luego 2 menos 2i, entre paréntesis. Ya. Lo que tengo acá, ¿cierto? Sí. Multiplica el 3 con el 2, Ya. le da 6. Uh-huh. Luego 3 con menos 2i, Ya. menos 6i. Correcto. 2i por 2, y le Uh-huh. da 4i más 4i. Ya. Y 2i por menos 2i, que le da menos 4i al cuadrado. Ya, menos 4i cuadrado, ¿cierto? Ahí viene la parte que yo les digo que ese i cuadrado, ¿cierto? Lo que va a hacer es, al final, cambiarle el signo a lo que está acá. ¿Se fijan? Ese paso yo me lo puedo ahorrar, por ejemplo. ¿Se fijan? Sí. Ya. Y ahora es sumar y restar lo que queda. Sí. 6.
Entonces, por ejemplo, tengo sin letras, ¿cierto? El 6 y el 4 positivo. Eso me da 10, queda Ya. 10. 10, escogí ahí. Es que igual lo estoy haciendo aquí. Y Ya, menos Sí, 2i, queda igual. de hecho, da lo mismo que el ejercicio anterior. exacto. Y con esa Sí. intención escribí estos Sí, da dos lo mismo. ejercicios. ¿Sí? Si se Bueno. fijan, cuando nosotros trabajábamos números que no eran complejos, ¿cierto? Por ejemplo, los mismos enteros. Si yo tenía la multiplicación de 2 por 3 y la multiplicación de 3 por 2, el resultado era el mismo. Eso se llamaba propiedad conmutativa, ¿ya? Pero lo que quiero ver aquí, o sea, que lo que le quería mostrar era que en los complejos también se cumple, ¿ya? No importa cuál coloque primero a multiplicar, si son los mismos dos números complejos los que voy a multiplicar, el resultado me da el mismo, ¿ya? O sea, la conmutativo se cumple también en los complejos para la multiplicación, ¿ya? Creo que había una guía, la tercera creo que envié, donde hablaba de propiedades y le hacía ejercicios para que vean si se cumplían igualdades. Creo que por ahí estaba esa también, ¿ya? Ya, muy bien. Y vamos por el siguiente, ¿sí? Ahora los dos que vienen, la gracia que tenían es que uno de los dos números no era un número complejo completo, ¿sí? O le faltaba la parte real o le faltaba la parte imaginaria, entonces me interesaba ver cómo resolvían en ese caso, ¿ya? Alguien del grupo de Isabela, Carla, Karen, Leandro, Paula. Cualquiera. Parece que no están mis, no, sí están mis top. Sí están, pero no, no sé. Ahí está la Ya. Carla, ya. Eh, parte con 2 por menos 2. Ya, lo primero voy a hacer el reemplazo, ¿sí? Los termino. Sí, Es 2 menos 2i ¿sí? en paréntesis por menos 2. Por menos 2, ¿cierto? Insertar por menos 2, ¿sí? Porque z sub 3 es solamente un número real al final. O sea, es un número complejo, pero solo tiene parte real, ¿sí? ¿Cómo se resuelve entonces? ¿O cómo lo hicieron? 2 por menos 2, que Ya, sería menos 4. bien, Y después menos 2i por menos 2, que sería más 4i. más 4 ahí. Y nosotros como que quedamos ahí nomás porque como que ya estaba listo. Sí, No se no podía hay hacer nada, nada más. no se puede hacer nada más. ¿Se fijan? Al final también es una multiplicación término a término, pero mucho más corta, ¿cierto? Porque al final es, este número está multiplicado por cada uno. Son dos multiplicaciones. Y nos queda un número complejo al final, ¿ya? Estaría muy bien. Excelente. Gracias. Muy bien. Y después tengo el grupo de Camilo, Felipe y Lucas Torres. Ya, yo, profe. Ya, Ya, o sea, primero se hace el reemplazo, ya, se coloca paréntesis, 3 más 2i, paréntesis, y ya, después del otro término que es paréntesis menos 3i, y paréntesis. ya. Y ahí se multiplica. Ya, menos 3 sí, eh, entonces. ujú, Y ahí solo hicimos el reemplazo, ¿cierto? Y ahora viene lo que sí, tú dices, multiplicar. sí, se multiplica el menos 3i por el 3, y Ya, eso va a dar menos 6i, y después el menos 3i por el 2i, y eso va a dar menos 6i al cuadrado. ya, ahí hay Y algo. ahí Menos i al 3 sí, cuadrado, menos 3 sí por 3, ¿cuánto me da? menos 9, eso. Ya, Menos menos 9. 9i. Ya, ahí sí. Ya, y después me dijiste que les Y daba, menos 6i al cuadrado. ya, y como aparece 6 cuadrado, ¿cierto? Eso quiere decir que Se reemplaza por el acá me va a cambiar el menos 1. signo. Claro. El Sí. resultado de esa multiplicación es cambiar el signo al que está ahí, pues. Entonces quedaría como menos 9i más 6.
Ya. Eso está correcto. Ahora, por lo general, ustedes lo van a ver escrito en otro orden, ¿no? Pero es lo mismo. Eso quiere decir que coloco la parte real primero, que es 6, y después la parte imaginaria, que es menos 9, ¿cierto? Y que lo acompañe el i. Es exactamente lo mismo estos dos que tengo aquí, ¿ya? Pero por lo general se escribe de esta forma. Son arreglos que se hacen igual que cuando uno, por ejemplo, tiene una potencia de exponente 1, no suele colocar el 1. Son arreglos nomás, ¿ya? Pero está bien. Gracias. Ya, número 5. Aquí tengo al grupo de Cristóbal Cárdenas, Félix, Catina y Javiera. Eso puede ser mentira, ¿eh? ¿Quién lo hace? ¿Yo? Ya. No sé. Ya, primero, lo que pasa es que la parte imaginaria se le va a tener que cambiar el signo a las dos partes, Ya. del Z1 y del Z2. Ya, entonces voy a hacer los reemplazos, pero al mismo tiempo le voy a calcular el conjugado, ¿cierto? Exacto. Ya, ese, por ejemplo, aquí tengo el primer número, pero le voy a aplicar el conjugado, ¿cierto? Eso me decías tú que le voy a cambiar el signo. Va a quedar así. Ujú. Y ahora el mismo procedimiento, ¿cierto? Con Z sub 2. Ahí está Ajá. Z sub 2, pero yo quiero el conjugado de Z sub 2. Por lo tanto, a la parte imaginaria le cambio el signo. ¿Ahí? Exacto. Ya. Y eso me dio 6 menos 4i más 6i más 4, que debería ser menos 4i cuadrado, pero ya le apliqué el cambio. Más 4, ¿sí? Más 4. Ya. ¿Qué me da después? Y terminaría en 10 más 2i. Ya. Muy bien. Bien. No sé si alguien tiene alguna consulta con este ejercicio. Yo sí, ¿cómo se aplica el... Ay, ¿cómo que se llama esta Sí, eso, El conjugado. sí. El conjugado lo único que hace es cambiarle el signo a la parte imaginaria del número que tengo acá. Si me dice conjugado, ¿cierto? Esa línea de Z sub 1, veo el Z sub 1, identifico la parte imaginaria, que es esta. Ah, ya, Como es sí, ya, negativo, lo dejo positivo. ¿Sí? ya. Ok. Sí, ya lo caché. Ujú. Para el último, ahí me queda el grupo, ¿cierto? De Javiera Vargas, Cristóbal Obando y Sailín. Ya. Ya, no sé quién va a ayudarme a hacer este ejercicio. Pero lo estamos debatiendo. Ya. Mister, lo dejo ahora porque Sí, debo no hay ir a otra problema. clase. Sí, Ya, sí. que estén bien, chiquillos. Nos vemos más Gracias. rato a las 4. Bueno, Chao, Miss. chiquillos. Chao, Ok. Miss. Aviso, profe, no sé si lo tengo bueno, lo acabo de hacer. Sí, la gracia aquí, hasta yo de repente me puedo Nos equivocar costó y mucho de vamos primera, lo aprendiendo. estamos haciendo como suma en vez de multiplicación. Sí, Ya, lo hicimos mal todo y recién lo estamos haciendo. ya, Hasta pero los cabros. Ya, vamos haciéndolo juntos. Lo póngale importante nomás. aquí es que, a diferencia del número 5, ¿cierto? Yo primero voy a multiplicar, ¿ya? Y después Y al después se resultado transforma. le aplico el conjugado, ¿ya? Esa es la diferencia con el anterior. Entonces voy a multiplicar los números tal cual eran, ¿sí? Que, Ah, en ok. otras palabras, es lo que tengo que Pero, agregar. pero, pero el conjugado al final, al resultado, ¿se le aplica a todo el ejercicio o solamente a la parte imaginaria? Siempre es a la parte imaginaria, pero del Ah, ya, siempre es a resultado, la parte ¿sí? imaginaria. Ah, ya. Sí, no, sí, era mi pregunta si era al resultado, pero todo el resultado o solamente la parte imaginaria, pero ya, entendí. Entonces ahí tengo el reemplazo hecho, ¿se fijan? Z sub 1, ahí está, multiplicado por Z sub 2, y a todo eso después, cuando tengo un resultado, le voy a calcular el conjugado, ¿ya? Por eso la línea va a todo el ejercicio, Pero, profe, al resultado de eso, ¿cierto? al resultado final de la multiplicación, ¿sí? Ah.
Entonces lo que tengo que hacer es la multiplicación primero. ¿Sí? Sí. Ya, 6. O ya. sea, 2 por 3, 6. Espera un poquito, porque aquí hay que colocarle esto. Eso. Y ahora sí. 2 por 3, Ahora. ¿cierto? Ah, Sí. 6. Ya, El 2 por 2i, 4i. ya, Ahora, menos 2i por 3 sí. son 6i. Negativo. Sí, eso. ¿Sí? Ya. Y Y menos 2i más, o sea, por 2i ujú, es menos 4i al cuadrado. cuadrado. Eso significa que en Entonces vez se de lo menos 4, cambia, sí, más 4. más 4. Ahora resuelvo lo que me quedó aquí y después le aplico el conjugado. O sea, todavía no. ¿Ya? Yep. Los normales, los que no son con i, son 10. Ya. Esto de acá, ¿cierto? Los que son el 6 y el 4 son los que juntaste tú. Eso te dio Sí. 10. Ya. Y me queda juntar esto, ¿cierto? Sí. Menos 2. Menos 2. Ya. Oh, Y como tenían el i, ¿cierto? Se conserva. Y ahora que tengo un número complejo, entonces viene la parte del conjugado, que es cambiarle el signo, ¿cierto?, a la parte imaginaria. Así que resultado final, 10 más 2i. 10 más 2. Y así es como funciona. ¿Ya? Muy bien. Tan fácil era. Es que XD. la simbología es, pues, si muchas veces la parte matemática, ¿cierto? Si van a un texto sin que nadie les explique, por ejemplo, van a ver mucha simbología que no saben realmente qué es, y después que la entienden realmente no era tan complicado como parecía. Eso siempre suele pasar. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre lo que hicimos? ¿O quedó claro? Todo claro. Ya. Todo Todo claro, claro. profesor. Bueno, para cerrar, ¿cierto? Entonces lo importante es eso. La multiplicación nos recuerda mucho a lo que es término a término que hacíamos en álgebra, con la diferencia que va a ir apareciendo por ahí un i cuadrado, que siempre que aparezca lo podemos transformar a -1, ¿ya? Ayer, ¿cierto? Les subí un trabajo académico. Para la próxima clase, lo que vamos a hacer, porque yo me quiero detener aquí un poquito antes de pasar a la división, porque la división les va a pedir a ustedes que sepan sumar, restar y multiplicar bien. Entonces, por eso no quiero ir al tiro a la división, así que vamos a tener una clase donde vamos a revisar lo del trabajo de ayer, que era suma y resta, ¿cierto? Y lo otro es que les voy a dejar estos dos de multiplicación. Entonces, el trabajo académico que les subí ayer, más estos dos que están aquí, es lo que vamos a trabajar el próximo viernes, ¿ya? Les voy a compartir. Ya, pero Profe, tío, no tengo creo una que duda, se... no- tengo una duda, ¿Sí? profe. En el Dígame. ejercicio 4, ¿puede? Sí, aquí está. En el resultado usted puso 6 menos 9i, no puede ser menos 9i Ese. más 6. Sí, como dije, los dos resultados son correctos, ya porque son el mismo número. Ahora lo dejo Ay, así porque por lo general ustedes lo van a encontrar escrito de esa forma. Entonces, por ejemplo, si de repente tienen algo con alternativa, por ejemplo, cuando ya, porque les queda un año más o menos para la prueba, ¿cierto? O por ahí, tienen que ver, siempre ver que, les intento ver que, o sea, que vean que los números se pueden escribir de distintas formas, pero que sepan reconocer que son lo mismo. ¿Ya? ya, ¿Ya? ya, gracias. Ya. Ya, entonces esas dos más el trabajo que les envié ayer, que eran unas pirámides, ¿cierto? Es lo que vamos a revisar en la clase del otro viernes.